Ahí, ahora sí se está transmitiendo. Bueno, darle la bienvenida a todas, a todos y a todes a este ciclo de conversaciones que estamos organizando de parte del Centro de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso. Mi nombre es María Jesús y hoy día voy a tratar de dirigir esta conversación. Nos acompañan hoy día Violeta Ollarse, psicóloga encargada de la Comisión Feminista del Sintrasub, Sename, de la región de Valparaíso. También Francisco Gorciglia, asistente social y dirigente nacional de la Sintrasub del Sename. Y también está con nosotros Ernesto Muñoz, que es abogado y director de la Unidad de Promoción y Difusión de los Derechos de la Defensoría de la Niñez. Bueno, y hoy día, como dice el título de nuestro conversatorio, lo que nos reúne son los derechos de la niñez, que es un tema que en el último tiempo ha estado súper en boga por casos muy polémicos que lamentablemente todos hemos conocido. Y dentro de eso, la primera pregunta que queremos plantear para poder abrir la conversación tiene que ver con cómo se concibe hoy día en Chile el espacio de la niñez y qué implica su comprensión como, de los niños como sujeto de derecho, o si realmente hay una comprensión de los niños como sujetos de derecho. Bueno, niños, niñas y adolescentes. No sé si hay alguien que quiera partir. Yo puedo partir. Bueno, primero agradecer la invitación para la Defensoría de la Niñez. Muy importante poder aprovechar los espacios de conversación para poder ir difundiendo no solamente la labor, sino también conversando estos tópicos que son de mucha importancia y relevancia para todos. Y especialmente esta pregunta yo creo que es muy buena para abrir la discusión, porque uno la puede tomar de distintas formas, ¿no? Hay varios aspectos dentro de los cuales uno puede considerar qué significa de verdad para los niños y niñas adolescentes ser sujeto de derecho. La primera y la más evidente es la que tiene que ver con el ámbito jurídico, desde el punto de vista del reconocimiento que se da en la Convención de los Derechos del Niño a la calidad de sujetos, y no solamente objetos de protección de los niños, niñas y adolescentes, pero también hay otros ámbitos que son mucho más invisibles, eh, que tienen que ver con el ámbito de las políticas públicas, el ámbito político probablemente tal, y también el ámbito cultural. Y en todos ellos, como para iniciar la conversación, yo plantearía que en Chile no se considera a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho al nivel de los derechos reconocidos en la Convención. Políticamente no se les reconoce el nivel de participación que deberían tener en, por ejemplo, la discusión constitucional que se está teniendo hoy en día, cuando el Congreso ha rechazado en varias oportunidades el bajar la edad para que ellos puedan participar, habiendo sido los principales impulsores del proceso de discusión social que se generó con el estallido. No son sujetos tampoco en las políticas públicas, porque la participación ciudadana que escasea en general en el Estado chileno se replica con aún mayor fuerza en la invisibilización de la opinión de los niños, niñas y adolescentes. Y por cierto, también desde el punto de vista cultural, nos queda muchísimo por avanzar para eliminar no solamente errores desde el punto de vista jurídico, sino que también prácticas culturales que van contra lo reconocido en la Convención. En el sentido de, por ejemplo, solamente para dar un ejemplo, respecto a la discusión que se dio en el último tiempo en cuanto a la ley de garantías, las campañas de desinformación que han sido terribles, destinadas a distraer la atención respecto a este reconocimiento que es fundamental, porque Chile es el único país de Latinoamérica, junto con Cuba, que no tiene una ley que reconozca en un sistema de garantías integral los derechos e implemente los derechos que están reconocidos en la Convención. Y existió una campaña de desinformación muy fuerte destinada a entorpecer esa discusión y llevarla al ámbito más bien de los derechos de los padres sobre los hijos, los supuestos enfrentamientos que existen entre el reconocimiento de sujetos de derechos de los niños con los derechos de los padres, lo que es completo y totalmente falso, porque la propia convención establece que ambos deben reconocerse en su integralidad. Y también respecto de la falta de comprensión de la naturaleza de los propios derechos de los niños, niñas y adolescentes. No sé si ustedes, probablemente los que escucharon o han escuchado esa discusión, se habla mucho de, bueno, le estamos reconociendo derechos a los niños y adolescentes, ¿y qué pasa con los deberes? Como si los derechos humanos, los derechos fundamentales estuvieran supeditados de alguna manera
a el reconocimiento de deberes, lo que es claramente no entender lo que significa tener derechos humanos, en este caso de sujetos de derechos respecto de los cuales existe un reconocimiento internacional, también recogido por la Constitución, artículo 5, y que al final del día nos hace responder esta pregunta, al menos desde el punto de vista de la promoción de derechos de la Defensoría, diciendo que nos queda muchísimo por avanzar en un pleno reconocimiento del punto de vista jurídico, político, de las políticas públicas y también cultural de los niños, niñas y adolescentes como verdaderos sujetos de derecho. Entonces, la respuesta es no, nos falta muchísimo y hoy día no se está haciendo todo lo necesario para que esto sea así. Violeta. Sí, pues efectivamente, y como decía Ernesto, es eso, pues este no cambio de paradigma de pasar de entender la infancia y juventud como sujetos de derecho, y en cambio seguimos en esta lógica de ser sujetos de protección, como además visto desde una mirada súper adultocentrista, nosotros como adultos, cierto, como expertos casi en las necesidades de una niñez y una juventud totalmente también estandarizada, que tampoco concibe las diferentes niñeces y juventudes. No hay una mirada tampoco multicultural de cómo estamos entendiendo también los derechos de la infancia y juventud. Por lo tanto, aparecemos, ¿cierto? Como nosotros que trabajamos, digamos, en estos programas, venimos como con acciones sociales destinadas a dar protección a estas personas como indefensas, y no es una mirada que en el fondo el trabajo debería estar destinado a una reivindicación de derechos. O sea que, lógicamente, hay derechos que son distintos o que están pensados en la infancia y juventud, pero los niños, niñas y jóvenes son personas y tienen los mismos derechos que cualquier otro. Es esta lógica también de aparecer cuando ya hay una vulneración y no entender esta protección de velar por los derechos fundamentales que tengan que ver también con la educación, con la salud, una mirada como integral, transversal, fundamental de lo que son sus derechos. Así que eso, me sumando a lo que decía Ernesto. Nada, yo creo que concuerdo plenamente con Ernesto y con Violeta. No, no tenemos a una niñez y a una juventud plena que se les respete sus derechos como personas, como seres humanos. Y siempre están, lamentablemente, tienen que estar supeditadas a la palabra del adulto. Y no es, yo creo que no es un tema solo que esté inmerso en lo nacional, sino que también la misma convención no tiene participación en lo absoluto de las niñeces y las juventudes, en su construcción, digamos, en su aporte, en su opinión. Y lo podemos ir decantando a nivel nacional. Ninguna de las políticas o las leyes en curso, legislándose, los proyectos en el Congreso han tenido participación activa por parte de las niñeces y las juventudes, sin perjuicio de que hay organizaciones de niños y de adolescentes a nivel nacional que existen, hay talleres, hay clubes, etcétera. ¿Por qué no se ha instado a la participación de estos? ¿Cuál es el fundamento que tienen? No somos un país que respeta a la niñez y a la juventud como sujetos de derecho, entonces, ahí nosotros vemos que la palabra sujeto de derecho es una frase bien mañoseada por todos los sectores políticos que hablan de las niñeces cuando hay crisis, digamos, cuando desaparece o la atención desaparece, ya no es tema y se preocupan de otro ámbito. Entonces, nos parece que no hay un respeto a la niñez y a la juventud como sujeto de derecho, y también lo vemos en las legislaciones actuales vigentes. Por ahí el sindicato siempre ha estado ahí como problematizando a propósito de la ley de adopción, que el niño, la niña, el joven que quiere saber cuál es su historia, ¿cierto?, de niñez,
no tiene derecho hasta los 18 años de conocer su historia genealógica, digamos. Y de ser menor de 18 lo puede hacer siempre y cuando el adulto que está a su responsabilidad, o padre adoptivo, madre adoptiva, lo desee. Y así también lo vemos con la niñez trans. Entonces, en la práctica vemos que no, el concepto de sujeto de derecho no está en la palestra ni en lo jurídico y menos en lo cultural. Estamos muy lejanos, como decía Violeta, en términos del adultocentrismo. La práctica de la imposición de los adultos es el pan de cada día, y ahí nos queda mucho como sociedad, como comunidad, ¿cierto? De poder ir transformando estas lógicas que nos tienen en una constante de imponer, ¿cierto?, nuestros criterios, nuestras miradas por sobre las que puedan tener legítimamente las niñeces y las juventudes. Concuerdo plenamente con todo lo que dicen, creo que igual es como bastante claro, sobre todo en el último tiempo, pero sobre todo tomando lo último que decía Francisco. Sucedió en Argentina hace un tiempo que para el Día del Niño o el Día de la Infancia, como le dicen ellos, en los reportes diarios del COVID salió una mujer disfrazada de payaso para la celebración de el Día del Niño, como un gesto para los niños. ¿Eso de qué creen ustedes que nos habla? ¿Nos habla de desconexión absoluta con con la infancia, con el contexto, de indolencia respecto de las víctimas, y de no entender también, o de no tomar a los niños, niñas y adolescentes también, como personas, como en la seriedad que requieren al final? No sé si alguna opinión sobre eso han podido tener. Yo no había visto ese video, para serte sincera, lo revisé ahora, y a lo mejor mi opinión va a ser súper descontextualizada porque solo vi el video, pero yo me puse dentro de los muchos roles, desde el rol a lo mejor como psicóloga, cuando pasan estas cosas. De partida es como no entender, no sé, yo no entendí por qué estaba como todo mezclado en ese comunicado. Se mezclan las cifras de los fallecidos, después se mezcla también el Día de la Infancia, algo así, y después hablan de los artistas, como que le están dando un lugar como a los artistas. O sea, bueno, una cosa es entender que los niños y jóvenes tienen los mismos derechos, por ejemplo, el derecho a ser informados. Los niños tienen derecho a estar informados de qué está pasando en el país, por más que a lo mejor la información sea triste, por más que la información a lo mejor pueda generar miedo, pero eso no significa que el tipo de información se va a transmitir también acorde a la edad o a la etapa del ciclo vital. O sea, las personas estamos constantemente en transformaciones, vamos adquiriendo distintas habilidades, ¿cierto? Y cuando los niños son tan chiquitos, como estaba enfocada esa presentación, que yo me imagino que tiene que haber estado enfocado para niños de menos de 7 años, uno se pregunta por qué, por ejemplo, no diferenciar los espacios. No, de partida yo como que ahí quedé como muy colgada, decía, ¿por qué no hacen, no sé, la transmisión para informar los fallecidos más temprano, y después tienen un ciclo infantil, no sé qué? De hecho, como las autoridades hablaban del Día de la Niñez, era como niño, feliz día, estamos celebrando el Día de la Niñez. Algo que, por ejemplo, en las mujeres hemos tratado también de transmitir, ¿cierto? Nosotras no celebramos el 8 de marzo. La cambiamos por conmemoración. De hecho, no sé, es como esto de fomentar la memoria histórica. A veces no estamos tampoco conmemorando cosas muy, muy felices. No es como vamos a celebrar a los niños, feliz día. Eso que venga de parte de las autoridades, yo creo que habla de parte de que hay una desconexión, un conocimiento de cómo vamos a abordar a la niñez y juventud desde actos tan pequeños como una transmisión de televisión. O sea, era algo totalmente desorganizado, que no daba el espacio real que merece la infancia y juventud. Por ejemplo, si vamos a hablar del coronavirus, que tiene que tener un lugar, por último, si lo vamos a transmitir por la televisión, un espacio diferenciado y protagónico para los niños.
Otra cosa es esto también, que lo veía súper desconectado a nivel como emocional, como estamos hablando de algo muy triste y que es normal, es importante también transmitir que es un derecho también el cómo las emociones a lo mejor negativas o los malestares que puedan sentir niñas y jóvenes, naturalizarlos, contextualizarlos, contenerlos, pero pasaba de eso, súper triste que estaban informando y después ya niños, pero igual tenemos que bailar, tenemos que jugar, porque como que hay que despejarse. Y es como esta disociación que mirada desde un punto desde la vinculación o desde la comunicación es súper desorganizado. O sea, si en el fondo estamos desvalidando las emociones negativas que pueden surgir a partir de una realidad contextual nacional que estamos viviendo, y por otra parte lo hago como desconectarse y decir que estas emociones las voy a solucionar cantando, la verdad es que yo lo encontré como que una lástima en realidad. Eso. Y así vuelvo a repetir que yo solo vi el video, no entendí mucho el contexto, pero eso me parece, y es esto, que las autoridades o cómo está el sistema hecho para abordar la infancia y juventud está desconectado de los niños y jóvenes, y por otra parte está desconectado también de algo como más técnico, de verdad a lo mejor irse interiorizando de cómo es la manera más saludable de vincularnos, de comunicarnos y de abordar a las personas que tienen menos edad. Eso. No sé si alguno de ustedes quiere referirse a esta pregunta o podemos también pasar al siguiente tema. Bueno, yo creo que, claro, puede haber sido un intento bien intencionado, mal ejecutado, pero un intento bien intencionado que yo creo que hay dos cosas que decir. Uno, que siempre hay que tener en cuenta la interpretación de los contextos culturales y también nacionales. O sea, yo no sé quién es la payasa Filomena, no sé si es alguien reconocido o no en Argentina, y si en el fondo hay alguna vinculación como un personaje que podría eventualmente entregar una información que pudiera conectar con las niñeces en Argentina. No tengo claridad respecto a eso. Lo que sí es que lo que ha ocurrido en Argentina refleja algo que para nosotros, desde el punto de vista de lo que ocurre en Chile, es bastante claro, y tiene que ver no solamente con la invisibilización de la niñez y la adolescencia durante la crisis del COVID-19, sino incluso con la, la culpabilización que se hizo en un principio respecto de tratar a los niños, niñas y adolescentes no como eventuales pacientes o víctimas de la pandemia, sino como eventuales también eh, eh, focos o vectores. Yo creo que eso claramente ha sido una falta dentro de las muchas fallas que hemos observado acerca de la construcción de las políticas públicas relativas a los niños, niñas y adolescentes. Y una falla fundamental tiene que ver con algunas de las cosas que se decían. Yo creo que una falla fundamental es cuando hablamos de sujetos de derecho, estamos hablando de políticas públicas respecto de sujetos de derecho. Lo que tenemos que tener en consideración es que la participación de los niños, niñas y adolescentes respecto de la construcción de esas políticas para poder generar políticas adecuadas no es optativa. Los niños, niñas y adolescentes son los únicos expertos en ser niños, niñas y adolescentes, y cualquier aproximación que yo tenga a las políticas públicas que esté centrada en invisibilizarlos, o que no les pregunte la opinión, o que los traiga con un afán tokenista, de usarlos como, más que de preguntarles y construir las políticas públicas, está destinada a ser una política pública que está desorientada respecto de los sujetos de derecho, que son en definitiva aquellos que están destinados a recibir los servicios del Estado, a ser atendidos por el Estado, a ser escuchados por el Estado. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la pandemia, la pregunta, por ejemplo, sería, estamos teniendo una discusión hoy día acerca de volver a clases. ¿Dónde está la participación de los niños, niñas y adolescentes respecto de qué es lo que ellos quieren, o cuáles son sus temores, o cuál ha sido su experiencia durante la pandemia, cuáles han sido los efectos sobre su salud mental, sobre el derecho al juego, sobre la recreación, sobre también los efectos que ha tenido para una generación que se está graduando de la enseñanza media? ¿Dónde está el foco puesto en esa discusión? ¿Está puesta esa discusión
al servicio de los verdaderos sujetos de derecho, que son los niños, niñas y adolescentes que tienen que volver a clases? ¿Están ellos efectivamente considerados en las medidas que se van a tomar? Porque se hace una escucha activa para poder construir entonces de manera eficaz y de manera de tener calidad en las políticas públicas su opinión. Se les considera, en este caso, entonces, como sujetos de derecho, y si uno vincula esa segunda pregunta, que quizás es anecdótica y es de una realidad argentina que, entre paréntesis, una realidad que, desde el punto de vista de reconocimiento jurídico de los niños, niñas y adolescentes, es muchísimo más avanzada que la nuestra. Uno podría decir, si lo llevamos al caso chileno, aquí ni siquiera hubo un payaso en la entrega de información, porque ni siquiera hubo una preocupación específica por preguntarse cómo los niños, niñas y adolescentes estaban recibiendo esa información, o si se generaba entonces algún tipo de política pública especial enfocada a los niños, niñas y adolescentes, y eso es algo bien importante porque Violeta lo dijo en el principio. Una de las cosas que nosotros requerimos para hacer políticas públicas que tengan efectivamente el foco de sujetos de derecho, tengan la autonomía progresiva, la participación y el interés superior del niño como uno de los ingredientes fundamentales, es pensar no solamente desde la protección, no solamente desde la difusión y promoción de derechos, sino desde la prevención. Y la Defensoría de los Derechos de la Niñez, que es un organismo autónomo del Estado, encargado de la difusión, la promoción y la protección de los derechos, desde ese punto de vista ha estado insistiendo desde hace mucho tiempo, y ustedes han escuchado a la Defensora de la Niñez en repetidas oportunidades, respecto al rol, por ejemplo, de la Subsecretaría de la Niñez, que en su creación, también una subsecretaría relativamente reciente, debe cumplir un rol de rector de este sistema integrado que pueda llevar a las políticas públicas todo lo que estamos diciendo. Este diseño, que es un diseño institucional, es un diseño que existe, pero que muchas veces o no existe la capacidad para poder desenvolverse adecuadamente desde el punto de vista de la coordinación interinstitucional e interministerial que se requiere para cumplir con esas facultades, o no existe la voluntad política para ir más allá de la declaración que nosotros observamos hace tiempo, un par de semanas, hubo una sesión especial para hablar acerca del Plan Nacional de Acción sobre la Infancia, donde el eslogan es «Los niños están primero». La pregunta es, efectivamente, la voluntad política y los recursos del Estado de Chile y la organización desde el punto del Estado, ¿reconoce esa realidad más allá de un eslogan? ¿Ustedes lo ven reflejado en los medios de comunicación? ¿Se ve reflejado en la participación de los niños, niñas y adolescentes? ¿Se ve reflejado en la construcción de las políticas públicas? ¿Sí o no? Y cuando yo mencionaba al principio el tema de la ley del sistema de garantías y de cómo esa ley del sistema de garantías tiene que establecer la forma específica en la que los órganos de la administración, los órganos del Estado tienen que bajar a lo concreto en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, los derechos consagrados en la Convención, es la evidencia más clara de que esa declaración de decir que los niños están primero no se cumple en la práctica. Y esto lo tiene que ver con el actual gobierno, tiene que ver con el Estado de Chile, porque ese proyecto de ley entró en el año 2015. ¿Sí? Vamos a cumplir 5 años con la tramitación de un proyecto de ley que es esencial para que estos derechos se cumplan, para que pasen de ser una declaración que tenemos hace 30 años, ustedes saben, este año se cumplen 30 años de la ratificación por nuestro país de la Convención de los Derechos del Niño. Nos demoramos solamente 28 años en tener una Defensoría de la Niñez, solamente 28, y todavía no tenemos ley de sistema de garantías, que son normas básicas. Cuando yo hablo acerca de que Chile es uno de los pocos países en Latinoamérica que carece de esta legislación, es todo lo que usted necesita saber para preguntarse, bueno, más allá de lo anecdótico, y es cierto que existen discursos que están desalineados con el interés superior del niño, con políticas que son tokenistas, en el sentido de que voy a poner un payaso en la tele y con eso quiero o creo que estoy capturando, digamos, a la opinión de los niños y adolescentes, lo que está completamente desalineado con lo que de verdad tiene que ser. Pero más allá de lo anecdótico, la pregunta es, desde el punto de vista de los recursos, de la institucionalidad, de las legislaciones que necesitamos, ¿el Estado de Chile puede o no puede cumplir con su obligación de respetar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes? Y hoy día la respuesta es no. Esa respuesta, más adelante la vamos a conversar con otras preguntas, tiene que ver también con que esas políticas públicas no son políticas públicas que incumplan aisladamente, sino que tienen que ver ya con un sistema
que en su diseño no cumple, y por lo tanto podemos hablar de vulneraciones sistemáticas, ¿sí? Entonces, yo creo que está súper interesante la discusión porque efectivamente nos habla de detalles del discurso que se toman en consideración. Pero incluso si hubiera un discurso bien armado, la pregunta, por lo que nosotros que críticamente estamos analizando en este conversatorio, esta situación tenemos que hacer, no es más allá del discurso, más allá de lo que se declare, yendo a los fierros de cómo está construido el sistema. La pregunta es si el Estado de Chile está cumpliendo o no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales, porque esto no es declarativo. La Convención de los Derechos de los Niños no es optativa. El Estado de Chile tiene una obligación internacional y en la Constitución de hacer esto, y llevamos 30 años de atraso. Entonces, estas conversaciones son muy interesantes porque nos permiten seguir reflejando y seguir apuntando donde hoy día existen brechas enormes de cumplimiento por parte del Estado de Chile y que, por ejemplo, el estallido social y la crisis sanitaria del COVID-19 lo que hacen, si no es, o sea, lo que hacen en definitiva es destacar aún más ese abandono y ese desalineamiento de las políticas públicas del Estado respecto de los niños, niñas y adolescentes en Chile. Así que es una, claro, es una oportunidad también para ver dónde estamos fallando. Bueno, voy a dar paso al siguiente tema que queríamos conversar, que tiene que ver con el plebiscito del 25 de octubre, que ya es como, estamos todos esperando el plebiscito y estamos todos muy atentos a todo lo que va pasando. Y sobre eso, como ya se esbozó antes, se está discutiendo mucho el tema de si los adolescentes deberían poder votar o no en el plebiscito. La responsabilidad penal de los adolescentes empieza a los 14, sin embargo ellos pueden ejercer sus derechos políticos a partir de los 18 años. Entonces la pregunta básicamente es ¿por qué sí o por qué no deberían poder votar los adolescentes desde el punto ya sea jurídico, psicológico, social? Francisco, Sí, ¿quieres? no, yo creo, a propósito de lo de Argentina, que yo tampoco, cortito nomás, no lo había visto, me tocó verlo hoy día nomás, yo creo que es el reflejo de cómo se caricaturiza un poco a la niñez y a la juventud y sus derechos. Yo creo que va por ahí un poco y lo perdido que estamos los adultos. Yo me acuerdo también un presidente por ahí en nuestro país que dijo que bastaba con, en mis tiempos, una patada en el poto y con eso tan se resolvía todo. Entonces, también en la categoría de caricaturizar, ¿cierto? Y que finalmente también en nuestro país las cosas tienen que salir a presión. La televisión, la TV educa, no salió por mera voluntad e iniciativa, sino que sale por presión también de la sociedad. Respecto al plebiscito, en lo concreto, a mí me parece que refleja lo que estamos conversando, el desinterés y la despreocupación de darle protagonismo a la niñez y juventud en términos de su opinión. Y hacer un plebiscito significa, entre otras cosas, incorporar formas, metodologías de participación, que no necesariamente tienen que ser las mismas, sino pero que sí den las garantías, ¿cierto?, de opinión, de que se escuche la voz de la niñez y juventud, y en un contexto sumamente complejo en donde precisamente quienes impulsan, ¿cierto?, los cambios o quienes intentan la transformación del estado actual de nuestro país en la juventud, saltando simbólicamente, ¿cierto?, los torniquetes. Entonces, yo creo que aquí también hay una autoridad política histórica que le tiene miedo, ¿cierto?, a las decisiones que pueda tener una niñez y una juventud, digamos, comillas, inmaduras, ¿ya? Que pueda hacer retroceder o llevar por un mal camino a un país. Entonces, en eso creo que estamos al debe totalmente. Y como lo veníamos conversando también, hay un sinfín de derechos que las niñeces y las juventudes no las tienen, no lo tienen, y están impedidos por resoluciones de autoridades como tribunales, como jueces de la República. Entonces, no es algo, lamentablemente, no es algo que nos llame la atención quienes estamos como constantemente trabajando con la niñez y juventud, es algo que lamentablemente es cotidiano y que, bueno,
hay que modificar. Y dentro de esas modificaciones, lo que uno esperaría, ¿cierto?, en un eventual cambio constitucional, es la subsidiariedad de la política social, pues, de la política pública, es la que se tiene que sacar de cuajo esa subcontratación y externalizar, ¿cierto?, las políticas sociales de todo ámbito, y que el Estado se haga cargo y, como dice Ernesto, garantice de forma efectiva, ¿cierto?, los derechos de todos y de todas, y en particular de un segmento que está en desarrollo y en crecimiento como es la niñez y juventud, y darle participación y darle garantías de participación dentro de sus propios espacios y de la forma que ellos estimen conveniente, ¿ya? Porque también aquí hay una constante de darle organización a las niñez y a las juventudes de la forma que creen los adultos. Y eso uno lo puede ver, ¿cierto?, en las escuelas básicas fundamentalmente, donde los centros de alumnos son manejados de una u otra manera por profesores, ¿ya? Y son intervenidos por estos, por mundo adulto. Y lo mismo podemos visualizar, por ejemplo, en el Consejo Consultivo del Servicio Nacional de Menores, donde están adolescentes también. Tienen poca participación, pocos espacios y canales de comunicación para poder transmitir lo que efectivamente surge de sus discusiones. Entonces no es algo aislado de que no se pueda votar, hay un interés por parte de las autoridades políticas, efectivamente, de que la niñez y la juventud se mantengan en la esfera de la opinión sin consultiva y no resolutiva, que no tengan poder y capacidad de poder resolver, ¿cierto?, cómo queremos la sociedad en colectividad. Violeta. Sí, sumando también a eso, como Francisco decía al principio, esto de limitar la libertad hasta para hacer valer el derecho a la identidad, como es el tema de la adopción, que uno tiene que tener 18 años para empezar, o como para iniciar trámite o formalizar el tema de la búsqueda de orígenes, como es también el tema de los nombres sociales, que los chiques trans lo que tienen que hacer es, junto a sus cuidadores, ir a los tribunales de familia, es como pedirle la autorización a un juez para hacer valer el derecho a quien quiero ser, una cosa así. Es como ese derecho al quien soy. Entonces uno igual se pregunta si en el fondo ni siquiera tengo derecho sobre mí mismo, ¿cómo voy a tener para ese derecho a ser agente y poder opinar o tomar decisiones en torno a cosas sociales, a mi realidad social, que ni siquiera tengo como el poder sobre mí mismo? Entonces eso también es curioso, es como, y ahí uno dice, claro, está en el papel, parece esto de ser sujetos de derecho, porque en el fondo, como antes de los 18 años, parece que yo no tengo la libertad de opinar sobre nada, sobre ni siquiera a mí misma. Entonces, eso, o sea, es como preguntarse, o sea, claro, hasta los 18, o sea, como que yo no tengo ni agencia personal ni agencia social. Y esto con el tema de la responsabilidad penal, también pues establece, parece, juventudes de distinta categoría. Pues. De hecho, los servicios se separarían así, como uno queda, cierto, en el Ministerio de Justicia, en el otro el de Desarrollo Social. Tenemos, de hecho, el nombre súper mal puesto, como están los programas de protección, o está la línea de protección, siendo que el tema de la protección también está como criticado, o sea, no es solamente proteger niños, de hecho, es como proteger el tema de sus derechos. Y por otra parte está como la responsabilidad penal, que ahora cambió, creo, y es reinserción social, adolescente, juvenil, pero es como, y tenemos, parece, esta otra línea de programas que vamos a responsabilizar, ¿cierto?, a chiquillos que han sido infractores o qué sé yo. Por otra parte, eso también es como súper, ahí uno se da cuenta como de este rol como más punitivo, sancionador y castigador, y a partir del miedo también, de cómo en realidad vamos adoctrinando, vamos ejerciendo el poder y la dominación a partir del miedo, que a cierto grupo de jóvenes los vamos a sancionar y los vamos a hacer responsables de sus actos. Nuevamente también centralizando la responsabilidad total de estas acciones que son constitutivas de delito en el joven o en su familia,
y un Estado que invisibiliza totalmente su responsabilidad. O sea, desde a lo mejor desde una mirada psicosocial para entender cómo aparecen estas conductas que están, ¿cierto?, fuera a lo mejor de lo legal, no aparecen como si fuera, no sé, por una generación espontánea que de repente, ¡pa!, como que nació en el joven, en la familia y pasa, sino que esto viene a partir de la exclusión, de la marginación social, del desamparo. Entonces ahí uno, claro, ve como las diferencias pues, que tenemos, o sea, no los vamos a dotar de ningún tipo de libertad de decisión hasta los 18 años, pero si antes de los 18 años no nos hacen caso, los vamos a castigar y los vamos a excluir. Así que eso ahí como respondiendo ahí la pregunta que se había hecho. ¿Ernesto? Sí, desde el punto de vista jurídico, la respuesta es, por supuesto que sí. Los niños, niñas y adolescentes, en este caso los adolescentes de 16, 17 años, tienen que poder votar. No hay ninguna razón para que no lo hagan. De hecho, la Defensoría de la Niñez ha estado trabajando con el Senado para poder responder esta cuestión. En su momento fue rechazada por la Cámara Alta, y estamos trabajando para que esto pueda ser recogido. Si bien estamos muy encima y no se va a lograr para el plebiscito del 25, yo creo que al menos deberíamos tener esto, si no el 25 de abril del próximo año, de todas maneras para el plebiscito de salida por varias razones. Yo creo que primero una razón política, como veíamos hace un momento, que tiene que ver con quién inició este proceso histórico de discusión acerca de las bases fundamentales de nuestra convivencia como sociedad chilena. Fueron los adolescentes. Fueron ellos movilizados, los que se saltaron el torniquete del metro, los que se movilizaron para, en este caso, poder reclamar contra lo que perciben y lo que percibían como injusticias que los afectaban a ellos, pero no solamente a ellos, sino que también a sus familias, a sus padres, a sus abuelos. Cuando estamos nosotros preguntándonos por cuáles son las razones de esta movilización, es claro cuando uno les pregunta a los niños y adolescentes. Nosotros como Defensoría de la Niñez hicimos una encuesta, la primera encuesta de opinión, un estudio de opinión de los niños, niñas y adolescentes que está disponible en nuestra página web www.defensorianinez.cl. Cuando uno le pregunta a los niños y adolescentes por qué se movilizaba, cuáles son los temas más importantes desde el punto de vista de política pública, en primer lugar estaban las pensiones. Entonces, aparece claramente que cuando se movilizan los adolescentes, a finales del año pasado, se movilizan para denunciar injusticias, y no para denunciar injusticias que les afectan a ellos, no para denunciar, por ejemplo, el tema de la falta de calidad de la educación, que también lo hacen, sino que privilegian ser representantes de una voz de toda la sociedad, de su familia, de su entorno, de sus comunidades, de sus comunas, y por lo tanto una razón política de mínima justicia es que aquellos que iniciaron el proceso de discusión que nos llevó a esta consulta constitucional también puedan participar. En segundo lugar, por cierto, el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño establece el derecho a ser oído, el derecho a participar, el derecho a expresar libremente la opinión en los artículos siguientes, y por lo tanto hay una base jurídica reconocida por el artículo 5 de la Constitución que se integra en nuestra legislación, que habla acerca de ser oídos en aquellos procesos donde su voz tiene que ser recogida para que esos procesos puedan arrojar resultados que sean resultados de calidad. ¿Y qué discusión como esta puede dejar fuera a aquellos a quienes van a vivir en este país, que son los adolescentes, que son los jóvenes, que van a recibir de nosotros, digamos que estamos a cargo y que están las fuerzas políticas, de los adultos, que estamos en esta discusión liderando o participando, vamos a recibir entonces, vamos a entregarle una discusión, un marco de referencia, unas bases fundamentales de institucionalidad en la que ellos no han tenido nada que decir. Eso parece completamente desalineado, no solamente con lo que veíamos desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista de la calidad de la discusión.
Cuando uno trabaja, y me imagino que en esto vamos a estar todos de acuerdo, eh, Violeta y Francisco lo van a también ratificar, cuando uno trabaja con niños, niñas y adolescentes se da cuenta no solamente de que pueden aportar algo, sino que muchas veces lo que ellos aportan es de mucha mejor calidad que lo que los viejos, los adultos podemos aportar. No solamente porque son creativos, porque son innovadores, porque, porque están mucho menos limitados por una serie de restricciones que los adultos tenemos, sino que también porque están viendo otra cosa. Ellos están viendo el Chile que viene, ¿sí? Y una generación entera entonces que está viendo el Chile que viene. Cuando no existe ninguna razón jurídica, ni política, ni social para que no participe, a nosotros como Defensoría nos parece que no puede ser que estén fuera de este proceso histórico. Y por eso la respuesta a la pregunta respecto de si pueden ejercer su derecho de sufragio, por cierto que pueden, deben. Y esperamos que con movilización, también con receptividad por parte del mundo político y con el rol que tenemos, por ejemplo, de la Defensoría, pero también desde la sociedad civil, esto pueda hacerse una realidad. Porque nos parece que de mínima justicia va a mejorar la discusión de la futura, eventualmente, convención constituyente. Y en definitiva, lo que va a hacer es que cuando se discutan las bases del futuro Chile, aquellos que van a ser los receptores de este futuro Chile van a poder dar su opinión y van a ver su voz reflejada. Muchas gracias. Ahora, sí. Sí, son súper cortitos, que yo comparto lo que plantean en esto, Violeta, y claro, yo también recojo que las niñez y la juventud, digamos, se movilizan también no solamente con el Chile que quieren, sino que también con el Chile que viven y con el Chile que han vivido, siento, sus generaciones. Nosotros quienes ejercemos dentro de la red Sename ya llevamos, y quienes llevan más tiempo, ¿cierto?, en el ejercicio, llevan generaciones tras generaciones de niños, niñas, que hoy ya son adultos y que son madres y algunas abuelas, que han pasado históricamente por el Sename, y eso da cuenta de la exclusión, de la pobreza que está, en el que se está inmerso, ¿cierto? Y que las políticas no dan abasto al respecto. Y me quería centrar en una cuestión que para mí es, y para nosotros es súper fundamental, y es parte de una de las fundaciones que forma parte de los organismos colaboradores acreditados, para entender de que no todos los organismos colaboradores, no todas las autoridades, no todas las instituciones están apostando a esto del sujeto de derecho veraz, digamos, y es Fundación Ciudad del Niño, quien saca una columna hace un tiempo atrás, su presidente, cuestionando el artículo número 23 aprobado por la Ley de Garantías de Derechos en el Congreso, respecto a el derecho que tiene la niñez y juventud a manifestarse en las movilizaciones, y que lo repudiaban tajantemente, porque cómo los niños y los jóvenes iban a tener derecho a la movilización. Bueno, ¿eso qué nos quiere decir? De que la niñez no tiene derecho a participar, que la niñez no tiene derecho a voz, que la niñez no tiene derecho a transmitir su idea y su opinión respecto al acontecer nacional, que no tiene derecho a la protesta, por ejemplo. Entonces, ojo, nosotros decimos, ojo, cuidado, porque hay mucha institucionalidad que dice ser, que aboga por los derechos de la niñez y juventud, y que en los momentos de la discusión atornillan para otro lado, que no es precisamente la de garantizar y respetar, ¿cierto?, las opiniones y los derechos de la niñez y juventud. Ahora sí, aprovechando el tiempo que nos queda, que se ha pasado volando, la verdad, la pregunta tiene que ver con el Sename, que justo también lo nombró Francisco, sobre todas las noticias que hemos conocido, si podemos considerar que esta institución es una política pública que ya fracasó, que no podemos salvar, o si se podrá salvar, cuáles son los cambios a futuro que debemos implementar y cómo podemos mejorar todas las cifras que ya conocemos, como por ejemplo que actualmente aproximadamente un 50% de los actuales privados de libertad han pasado en algún momento de su infancia o adolescencia por el Sename. Sí, bueno, si se me permite, parto. El Sename nace en un contexto de dictadura, nace en un contexto también de protesta social. También la juventud popular en ese entonces se movilizaba.
Y también había un Estado bien ausente, despreocupado, ¿cierto?, de la niñez y juventud, y en eso también estaban los organismos no gubernamentales o la ONG, que en ese entonces tenían, ¿cierto?, un perfil mucho más autónomo y independiente de la política del Estado, que era bien precaria. También tenían independencia económica y todo ese contexto se ha ido modificando. Ya desde los 90 en adelante ya no hay prácticamente aporte financiero extranjero, por lo tanto la institucionalidad que acompañaba a la niñez se también institucionaliza con la modernización del Estado y vuelve a ser una institución dependiente y no autónoma de las políticas públicas. Y hoy tenemos, y ya se agudiza de frentón con la ley 20.032, que regulariza los organismos colaboradores acreditados del Servicio Nacional de Menores, y la ley de subvenciones, que también es bien antigua. Que dicho sea de paso, son leyes, o sea, la subvención es uno de los elementos transversales criticados por los organismos internacionales, que debiese ser modificado, y que los proyectos de ley actuales no lo modifican en nada, no hay ninguna modificación, salvo que ahora ya no es, creo que cambiaron de subvención a aporte estatal, que es un chiste. Entonces, tenemos una institucionalidad que paulatinamente se ha ido cronificando, y que la tenemos en la crisis que ha sido permanente durante esta última década. Recordar, para quienes no manejan, pero recordar que el Sename, antes de la ley 20.032, el año 2005, no trabajaba, no ejercían las instituciones bajo las subvenciones. Había mayor autonomía en el ejercicio de los talleres o de los programas. Hoy está todo maqueteado, está todo pauteado, y no hay capacidad ni posibilidad de creatividad en la construcción y elaboración de talleres o programas que sean atingentes y acorde a las particularidades y las necesidades de las niñeces y juventudes según su comunidad, su familia, su territorio, su cultura, su identidad, etc. Está todo es pauteado, hay un manual de guía que uno no se puede salir, y eso ha ido cronificando aún más, ¿cierto?, el trabajo que realizan los trabajadores y trabajadoras de la niñez. Los nuevos proyectos de ley, en lo particular el proyecto que viene a modificar el Sename en el área de protección, para nosotros no viene a modificar en nada y viene a agudizar o a darle continuidad a este Estado que no resguarda los derechos de la niñez, puesto que no hay una ley que debe ser la ley madre. Es la ley madre, el paraguas de todo, que dé garantía a las niñeces y a la juventud de forma integral, transversal. No estamos hablando solamente de la niñez que ha sido castigada, vulnerada y criminalizada, sino que todas las niñeces y juventudes de nuestro territorio deben tener garantizados sus derechos: derecho a vivienda, derecho a salud, derecho a ocio, derecho al agua, etcétera, etcétera, derecho a la identidad, etcétera. Y eso no está garantizado. En la medida que no esté garantizado por el Estado de Chile, todas las leyes que decanten no tienen ninguna repercusión, y lo vemos en la práctica. Yo, como trabajador de un programa de la niñez del Sename, no tengo las herramientas para poder darle garantías de atención dental a un niño o a una niña de un territorio en particular. No tengo la herramienta, por más que yo quiera, por más que yo tenga la convicción de acompañar a ese niño, a esa niña, a ese joven, para que su estado de salud mejore, esté en un estado de bienestar, de salud favorable. No hay un Estado que me garantice aquello. Entonces nos quedamos al debe, y esa ley, entendemos nosotros, que garantiza derechos de forma integral, es la que falta y es la que debe ser prioritaria. ¿Por qué a nuestro entender no es prioritaria? Es porque comunicacionalmente no llama. ¿Qué llama comunicacionalmente al gobierno de turno, entendemos nosotros? Terminar con el Sename. Y el eslogan fácil: hemos terminado con el Sename. ¿Resuelve? No resuelve. Por otro lado, contamos con la ley de responsabilidad social, el nuevo servicio que es de reinserción social juvenil. Que tengamos cárceles de adolescentes en nuestro país es dar cuenta de que hemos fracasado como sociedad, que hemos fracasado como Estado. No puede ser que niños de 14, 15, 16 años estén presos, privados de su libertad. Eso haber fracasado en cada una de las políticas previas para poder haber llegado a ese estado de la cuestión. Y dicho sea de paso, la institucionalidad que está promoviendo estos proyectos de ley está haciendo ver a la sociedad
que existen dos niñeces y dos juventudes, que existe una niñez que se merece, pareciera, la protección del Estado, por parte del Estado, y hay otras niñeces que son delincuentes derechamente y que vienen con su ADN, digamos, ADN de delincuencia. Entonces, a esa niñez la criminalizamos, la mantenemos en un servicio bajo las dependencias del Ministerio de Justicia y no le damos el carácter proteccional que también merecen, porque ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente nace delincuente. Y si son delincuentes y si transgreden, ¿cierto?, las normas de la ley, se obedece a que hay una historia, hay un relato, hay una vida, hay un trauma transgeneracional muchas veces por parte de su entorno y de sus comunidades. Para finalizar, creemos que la política social en el ámbito de la niñez y juventud se mantiene en la esfera del control social. Controlar a la familia pobre, controlar a ciertos tipos de comunidades para poder contener, ¿cierto?, el descontento y no resolver de forma estructural las necesidades las necesidades que requiere y que demanda la niñez y juventud junto a sus familias y junto a sus comunidades. Y ahí nosotros hacemos el acento, que ninguna de las leyes ha tenido participación de la niñez, de las comunidades, de las familias que se organizan, de los centros de apoderados. No hay participación. Ha sido la construcción de política a puertas cerradas, por más que digan, porque lo dicen, por más que lo digan, las autoridades políticas y en particular el Congreso digan, no, aquí se abrió la puerta a todos. ¿Se abrió la puerta a todos? ¿A quiénes? A los organismos colaboradores acreditados, que son los mismos que han mantenido el estado de quo y que no quieren perder ni un pedacito de su torta de la ley de subvención. Sí, yo me sumo también a lo que dice el compañero, tal cual, tal cual. Y a lo mejor como sumar desde mi experiencia como trabajando en estos programas. Yo trabajo en mi experiencia en programas de reparación. Ahí también, nuevamente un término súper también controvertido, es como reparar, parece sujetos rotos, que uno tienen que ir como al servicio técnico. Entonces, desde a lo mejor desde el ideal de cómo debería ser como ese abordaje, yo trabajo en abuso sexual y maltratos graves. Se supone que para uno hacer la terapia deberían estar las condiciones proteccionales cubiertas, ¿ya? O sea, es difícil como poder trabajar esos aspectos puntuales que son los motivos de ingreso a los programas si la situación proteccional no está cubierta. O sea, por ejemplo, un niño que está pasando hambre, que está pasando frío, porque en Chile sí, hay familias que esas necesidades básicas no están cubiertas. Si no está en esa necesidad, en realidad no, un sistema, o sea, un proceso, una intervención reparatoria no tiene ni un sentido. Habitualmente nosotros trabajamos en informando en este rol cierto de fiscalizador y este rol de control que tiene el sistema, informándole a los tribunales de familia cómo van los procesos. Ahora, al parecer, lo que se entiende como la protección es como las distancias protectoras, o que al niño no lo hayan golpeado de nuevo, o que el niño no esté cerca de la persona agresora, pero hay una total invisibilización de otras cosas que son trascendentales, como para iniciar a lo mejor otros trabajos más especializados en torno a la reparación, que pueden ser el tema de la alimentación, la salud, el tema habitacional, el tema educacional. Yo creo que la pandemia también vino a mostrarnos en la cara otro aspecto, lo que ha pasado con el tema educacional. O sea, estábamos hablando que parece que en Chile el tema comunicacional y del internet y no sé qué, no éramos los más bacanes de Latinoamérica. Po. O sea, muchas familias no tienen acceso a internet. Y si lo tienen, es un acceso a internet que no permite un aprendizaje fluido. Estamos hablando también de que en muchas familias el adulto no podía también apoyar a lo mejor de la manera esperar el aprendizaje porque en la misma casa él también estaba trabajando. O sea, fue un tema, el tema de la extensión del postnatal, fue un tema también, bueno, muchas cosas. Entonces, ahí uno se dice, obviamente, o sea, uno que en realidad después tiene que dar cuenta, además a uno en vulneraciones graves les dan 12 meses de intervención, de los cuales de esos 12 meses, 3 meses, uno tiene que hacer el diagnóstico, pues más o menos entender que todas las familias son distintas, como uno ahí visualizar cómo puede apoyar,
y ya ahí de los 12 meses ya nos quedan 9, y de ahí 3 meses que nosotros tenemos que preparar el cierre. Entonces te dan 6 meses para intervenir vulneraciones graves, gravísimas, o situaciones ultra complejas en la familia. Entonces, obviamente, como interventor, mi experiencia es siempre estar como luchando con el mismo cename. O sea, paradójico, porque se supone que es el servicio que está como destinado a cierto abordar y trabajar en el fondo por el bienestar de la familia. Entonces, al final se transforma en una lucha constante. Y son obviamente marcos de intervención que no son acordes a las realidades, no tienen, parece, bases técnicas, no sé si lo habrán hecho a lo mejor personas que conocen o saben de hacer psicología, trabajo social, no lo sé. Y por otra parte, o sea, buscar indicadores de avance, de logro, es casi irreal, o sea, nos estamos poniendo para esos objetivos totalmente poco acordes con la realidad. Entonces, obviamente, con un sistema así, no estamos cumpliendo el objetivo ni dando respuesta a el fondo, no sé, el por qué se crea o por qué existen estos servicios. Así que eso, solamente sumarle eso. Ernesto. Bueno, la respuesta más corta es Chile ha violado sistemáticamente los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes a través de este tipo de instituciones. Eso es lo que ha dicho en su forma especial el Comité de los Derechos del Niño a propósito de la situación del Sename. Eso es lo que ha dicho la institución internacional que está dedicada a controlar y recomendar a los estados el cumplimiento de la convención. Y en eso, a mi juicio, no hay dos opiniones. La pregunta es si vamos a continuar violando sistemáticamente los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente los más vulnerables. Y es ahí donde lo que dice Francisco es muy atingente, que tiene que ver con qué lo estamos reemplazando. ¿Con qué estamos reemplazando el Sename? ¿Estamos haciendo un diagnóstico correcto de una institucionalidad fallida que ha violado sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes durante 40 años y vamos a reemplazarlo por más de lo mismo? ¿O nos estamos tomando en serio la discusión y vamos como país de verdad a hacer un cambio de paradigma? Lo que nosotros hemos visto es, hay señales preocupantes respecto de que no existe lo segundo. Varias señales preocupantes. Primero, cuando se produce la discusión del sistema de garantía de la niñez, lo que nosotros pedimos es que el Servicio de Protección Especializado, su entrada en vigencia, tuviera que ver con el marco legal suficiente como para que esta ley de sistema integral, que como estábamos conversando, Chile es el único país en Latinoamérica que no la tiene, y que es básica para definir cuáles son los criterios a través de los cuales yo voy a diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas en todo nivel, en todo tipo de intervención, desde el punto de vista de rectoría hasta la entrega de programas y el punto de vista también de la definición de los protocolos, de las normas básicas, de los marcos referenciales administrativos y también del punto de vista del presupuesto. Voy a generar yo esa lógica de integralidad y de garantías antes de la reforma, o voy a ligar en el fondo esa implementación a eso o no. Porque si no lo tengo, si no tengo ligado lo primero, es decir, el sistema de garantía a lo segundo, entonces estoy poniendo de nuevo la carreta delante de los bueyes, y es eso lo que nosotros conseguimos en el Congreso para que se vinculara la entrada en vigencia de ese servicio que avanza de alguna manera, ¿no es verdad?, a terminar con este tipo de violaciones sistemáticas, si es que se cumplen con los requisitos establecidos y si es que se cumplen con los estándares. Avanzaba entonces de esa manera a hacerlo, ¿y qué es lo que pasó? El Ejecutivo vetó la norma aprobada por el Congreso para vincular la entrada en vigencia de la Ley de Sistema de Garantías con el Sistema de Protección Especializado. Lo vetó. ¿Qué evidencia más fuerte podemos tener de una falta de voluntad de tomarse la discusión en serio, que ese veto, que lo que permite es disolver la entrada en vigencia de este servicio, de la ley fundamental que tiene que regirlo? ¿Sí? Porque este tipo de situaciones, la verdad es que uno las cuenta, uno las ve, y parece que no se escucha, y ciertamente yo también comparto que la opinión pública no tiene una visión, yo diría, del escándalo que significa, ¿sí?
que 30 años después de la vigencia de la Convención de los Derechos del Niño todavía estemos conversando acerca de que no tenemos ley de sistema de garantías. Yo cuando lo dije al principio lo digo de nuevo, esto no depende del gobierno de turno, ¿sí? No depende de este gobierno ni del anterior, depende de todos los gobiernos del año 90 que ratificaron el año 90 la convención y que no hicieron nada para que esa convención efectivamente sea ley vigente, porque es súper fácil firmar convenciones internacionales y sacarse fotos en las Naciones Unidas. Es muy difícil cambiar la realidad y el paradigma de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Y eso es lo que no ha ocurrido. Entonces, cuando tenemos la discusión acerca de que vamos a establecer una ley, finalmente, después de 30 años, que establezca ese sistema de garantía, y no nos tomamos en serio para qué es esa ley, entonces estamos en una situación francamente desesperada. Entonces, este tipo de discusión yo creo que es muy interesante, muy importante. Aquí estamos todos de acuerdo, ¿no es verdad? Estamos todos de acuerdo en el diagnóstico. Francisco y Violeta saben de esto muchísimo más que yo, porque trabajan todo el tiempo desde el punto de vista de organismos colaboradores, y por eso mismo saben lo importante que es que este sistema tenga bases distintas, ¿sí? Bases distintas, por ejemplo, como lo que estaban señalando. El tema de la intermediación, el tema de la externalización, el tema de no hacerse cargo el Estado de su responsabilidad y simplemente destinar recursos por vía de subsidios, sin asegurarse y sin establecer un nivel de rectoría de coordinación integral, es una receta para el desastre. Es una receta para reproducir exactamente lo mismo que tenemos hoy día, con el aditamento de que vamos a haber pasado por una reforma que suponía tenía que terminar con esto y va a seguir reproduciéndolo. Entonces, cuando tenemos esta discusión, y aquí María Jesús, solamente disculpa que insista por esto, porque es una cosa como un poquito de locos, ¿sí? Porque todos saben que esto va a pasar, todos saben cómo funciona el sistema, ¿sí? Y no se hace nada de verdad, desde el punto de vista de voluntad política, por cambiarlo. Eso es un escándalo, ¿sí? Entonces, por eso la defensora, cuando habla de este tema, y lo hace mucho, y lo hace con una voz muy potente, y es muy crítica respecto de lo que ocurre, de la labor de, por ejemplo, la Subsecretaría de la Niñez, que no está cumpliendo con su rol de coordinación y prevención, de también el Congreso y del Ejecutivo cuando toma estas decisiones, no lo hacemos desde el punto de vista de estar criticándolo todo, ¿sí? Lo hacemos porque hay cosas básicas que no están. Esas cosas básicas que no están tienen que existir para que terminemos con esta pesadilla de los últimos 40 años de reproducir justamente con la niñez más vulnerable estas violaciones sistemáticas, tal como han dicho los organismos internacionales. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer como país para tomarnos esto en serio? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes saben que la Defensoría de la Niñez, que tiene como labor difundir, promover y proteger los derechos de los niños y adolescentes en todo el país, fue creada con 26 funcionarios. 26 funcionarios. Y al día de hoy, después de 2 años de funcionamiento, todavía no estamos, por ejemplo, ni en Valparaíso ni en Concepción. ¿Por qué? Porque cuando pedimos recursos, el Estado, el gobierno, no nos da los recursos para cumplir con lo mínimo, que es, usted tiene una Defensoría de la Niñez y después den los recursos para cumplir con esa labor, ¿sí? Entonces, esto tampoco es algo que sea aleatorio, no es algo casual, no es algo tampoco que ocurra ahora. Entonces, yo creo que eso también, para quienes nos están escuchando, que lo sepan. Esto no es una crítica puntual, como yo decía, a este gobierno. Tiene que ver con mantener una estructura de abandono de la niñez, especialmente la niñez vulnerable en nuestro país, que ha existido los últimos 30 años y que el Estado todavía no se toma en serio. Y hoy día entonces es, en estas conversaciones, la oportunidad de generar la presión suficiente como para que de verdad podamos mirarnos a la cara como país y decir, estoy haciendo algo respecto a esto. Porque si no, entonces esto es, como decimos en buen chileno, voy a hacer un saludo a la bandera, voy a cambiarle el nombre al Sename, voy a tener un servicio de protección especializado y va a seguir funcionando igual. Lo que sería, la verdad, un escándalo, un desastre, es algo que no podemos permitir. Bueno, con esa respuesta damos por finalizado el conversatorio de hoy día. A mí por lo menos se me pasó volando. Es muy interesante el tema. Darle las gracias
a Francisco, a Violeta, a Ernesto por acompañarnos hoy día. También agradecerles por las labores que cumplen, independiente de que son con pocos recursos. Yo creo que es valorable tratar siempre de sacar la labor adelante. También yo creo que nos queda como tarea a todos desde nuestros espacios tratar de insistir en que podamos tener pronto una ley de sistema de garantías, porque yo creo que varios hoy día hemos entendido lo importante que es para poder mejorar la situación de los niños, niñas y adolescentes, no solo nosotros mejorar su situación, sino que ayudarlos a ellos a que puedan participar y estar activamente en todos esos procesos. Así que muchas gracias a todos y nos vemos tal vez en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias por la invitación, que estén muy bien. Gracias. Vale, Gracias. Chao, chao.